Bienvenido traders a este nuevo vídeo. Hoy vengo a presentarte la única estrategia que necesitarás para ser rentable en el trading. Sí, has escuchado bien. Créeme que con esta estrategia tendrás todo lo que necesitas para ganarle a diario la partida del broker. Acompáñame con papel y lápiz para que apuntes todos los detalles de esta espectacular estrategia. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Dos medias móviles, una de 20 periodos, con medias móviles exponenciales, y otra de 5 periodos. Repito, una media móvil exponencial de 20 periodos y una media móvil exponencial de 5 periodos. El indicador Parabolic SAR en configuraciones de 0.4 y 0.8. El indicador RSI de 12 periodos y por último el indicador Momentum también de 12 periodos. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 5 minutos y el tiempo de expiración desde 1 minuto hasta 5 minutos. La estrategia, como siempre, la hemos testeado en Pocket Options y en Quote y funciona en mercado normal y también en mercado OTC. Bien, estoy en el broker Pocket Option para configurar los indicadores, así que pulsamos el botón de indicadores y añadimos 2 veces las medias móviles. Luego el SAR Parabolic, el Momentum y el RSI. Bien, empezamos por las medias móviles. Una media móvil es de 20 periodos, EMA, y yo la voy a colocar en color fucsia y un poco más gruesa. Bueno, vamos a ponerle 3 puntos de grosor, ¿vale? Y guardamos los cambios. La siguiente media móvil es de 5 periodos, también es EMA, y la voy a colocar en color blanco, un poco más gruesa. Y bien, y el SAR Parabolic en 0.4, 0.4 y 0.8. También voy a colocar los puntos de color blanco y un poco más gruesos porque para mí van a ser bastante importantes la forma en que vamos a utilizar el Parabolic. Guardamos los cambios. Y por último vamos a los indicadores inferiores, Momentum de 12 periodos, guardo los cambios, y RSI también de 12 periodos, guardo los cambios. Así que ya tenemos todo lo que son los indicadores configurados. En cuanto a las velas, estoy trabajando en velas japonesas de 5 minutos y el tiempo de la expiración de momento la vamos a dejar en 1 minuto y ahora os explicaré por qué. Bien, ya tenemos entonces los indicadores configurados. Estaba trabajando anteriormente y así que tenía aplicadas unas líneas de soporte y resistencia. Las voy a eliminar para empezar desde cero con la explicación. Vamos a repasar primeramente cómo vamos a utilizar los indicadores o su funcionamiento. El caso de las medias móviles. La media móvil de 20 periodos, que será en mi caso la más gruesa entre las dos, la color fucsia o lila o morada, como la queréis llamar, será la que me indique realmente la tendencia. Luego tengo una EMA más pegadita de las velas, que es la EMA de 5 periodos, que es la línea más fina. ¿Cómo funciona la estrategia utilizando las medias móviles? Digo cómo funciona la estrategia porque vamos a tener diferentes maneras con esta única estrategia de entrar a los mercados. Una de ellas es esperando el cruce de ambas medias móviles. Fijémonos en el movimiento, cruce de medias móviles y lo que hace el precio. Eso en cuanto a las medias móviles. ¿Cómo vamos a trabajar con el SAR Parabolic? Los puntitos. Cuando los puntos están por debajo de las velas, al alza. Cuando están por encima, a la baja. ¿De acuerdo? ¿Cómo suele comportarse el precio cuando tenemos cerca las medias móviles o frente a las medias móviles? Realmente, seguramente lo habréis escuchado en otros videos sobre estrategias o sobre cursos de trading, en que el precio normalmente cerca de las medias móviles suele presentar un rechazo. Es como si fuera un soporte o una resistencia. Fijémonos aquí cómo hace el precio o se comporta el precio cerca de esta media móvil blanca de 5 periodos. Toca la línea y hacia abajo, toca la línea y hacia abajo, toca la línea y hacia abajo, toca la línea y hacia abajo. Si lo veo en este recuadro de aquí donde la tendencia es alcista, igual el precio, la mecha, se acerca a la línea, rechaza y otra vez hacia arriba, otra vez hacia arriba, se acerca y otra vez hacia arriba, así sucesivamente.
hasta que llega un punto que efectivamente las medias vuelven a unirse para corregir o cambiar la tendencia. En ese punto no operamos. Lo hacemos cuando ambas líneas están abiertas, como la boca de un caimán, de un cocodrilo grande. Están bastante separadas. No opero en este punto, sino cuando están bien abiertas y separadas las líneas, ¿vale? Así que ya simplemente con estos dos indicadores, tanto las medias móviles como el Parabolic SAR, podría trabajar. De hecho, también pasa algo interesante. Cuando el precio, bien sea que se acerca a la línea o al punto del SAR Parabolic, suele mostrar rechazo. Así que si el precio se acercara a este punto en concreto, donde está la media móvil y el SAR parabólico, en cuanto toca esa línea yo puedo entrar perfectamente hacia abajo. Además estoy entrando a favor de la tendencia, ¿cierto? Así que en ese sentido podríamos utilizar las medias móviles y el SAR parabólico para entrar en esa reversión. Ahora, en cuanto a los indicadores inferiores, ¿cómo los vamos a utilizar? El caso de momento simplemente para una confirmación más, aunque no es una confirmación para hacer nuestra entrada. Realmente estaremos trabajando más con las medias móviles, soportes y resistencia, que ahora hablaremos en detalle de cómo los vamos a trazar. Esto para que visualmente nos dé esa seguridad de que efectivamente aquí hay una tendencia bajista, así que el momentum en el histograma muestra las líneas por debajo de la línea 0. ¿Qué hace el RSI? También está por debajo de la línea 50. Fijémonos en el punto en que exactamente se hace el cruce de medias, cómo está el RSI. Así que voy a añadir la línea vertical. El cruce fue en este punto, pero donde hay más fuerza y es más claro el movimiento es aquí. ¿Vale? Por eso os digo que aunque sea el cruce de medias, no voy a hacer mi entrada hasta que las líneas estén suficientemente separadas, abiertas, como a partir más o menos de esta vela. Y ahí la entrada sería súper ganadora. Si lo hago en esta, mejor voy a duplicar la línea para hacerlo también aquí, porque también se hizo un cruce de líneas cuando hubiese sido mi entrada. Voy a aumentar. No haría mi entrada en cuanto se cruzan las líneas, que hubiese podido hacerlo ya que tenía confirmación del momentum y del RSI, pero lo hago aquí, donde están abiertas las líneas, aquí, a partir de aquí puedo hacer el movimiento. Fijémonos que es más fuerte o las barras son más grandes del momentum y están bastante separadas las líneas. Ahí hubiese sido mi vela ganadora, ¿de acuerdo? Bien, así que es muy sencilla la explicación, pero además de esto sí que queremos potenciar esta estrategia, que creo que es lo más importante, relevante de la estrategia, que son los soportes y resistencias. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Tenemos las líneas medias móviles, ¿verdad? Una vez que se cruzan y el precio se acerca y estoy en una tendencia bajista, puedo entrar en consonancia con esa tendencia hacia la baja. En este punto, después que se cruzan las líneas, yo solamente operaré a la baja. En este punto que se cruzan las líneas, solo operaré al alza, ¿vale? Si voy un poco más atrás, puedo rodar la línea y ejemplificarlo igualmente. A partir de este punto, que las líneas ya empiezan a abrirse, veo confirmación en momentum y en RSI puedo hacer mi entrada. Otra entrada ganadora. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Fijémonos que esta configuración con estos indicadores es bastante claro, ¿vale? He testeado a lo largo de mi carrera como trader bastante estrategia, pero esta es realmente una de las que más me ha impresionado porque hemos combinado varias estrategias en una sola para que los resultados sean bastante buenos. Ahora ¿cómo vamos a trabajar con la base de esta estrategia, que son los soportes y resistencias? Para marcar las líneas de soportes y resistencias nos vamos a ir a la temporalidad de 30 minutos, M30. Ahí voy a añadir líneas horizontales, quizás unas 6 líneas. ¿Y dónde las voy a colocar? Los puntos mínimos y máximos de cada vela. Primeramente la vela que está corriendo, punto máximo. Punto mínimo, pues ahora mismo no lo puedo visualizar porque está corriendo, ahí me dejo la mecha, pues es el punto mínimo. La vela anterior, punto mínimo y punto máximo. Y la vela roja anterior, punto máximo, y el mínimo me corresponde con el que está corriendo. Voy a M5 para que vean cómo se ve. Probablemente, ya que esas dos líneas están muy juntitas, esos soportes, el precio seguramente quiera buscar esta zona, ya que hay un cruce de medias móviles hacia la baja. Tengo el punto de parabólico arriba, por encima de las velas, indica bajista. El histograma se achicó por debajo de la línea 0 y el RSI también está por debajo de la línea 0.
Así que fijémonos cómo va ahí. Si toca la línea de resistencia, pues entraré a 1 minuto en reversión. Pero lo ideal sería que entrar a la baja, ¿de acuerdo? Tendría que esperar que nuevamente el precio quiera tocar la línea media blanca para entrar nuevamente hacia abajo, ya que hay un cruce de líneas ya, ¿vale? Sin embargo, hasta que nos rompa esta resistencia, el precio realmente no irá a la baja. Con fuerza me refiero. Okay. Tenemos un poco más, queda todavía 1 minuto 20 para terminar la vela. Aquí tenía que haber entrado al alza, pero realmente cuando hemos vuelto al par a 5 minutos ya había pasado el movimiento. Así que nos toca esperar a ver si nos da oportunidad de entrada. Bien, vamos, vamos, vamos. Oh. No me da tiempo de pulsar, veamos si rompe un poquito más. Si toca aquí arriba, ahí, ahora voy a hacer una entrada. Porque el precio tiene fuerza como para ir hacia abajo, ¿cierto? Así que estoy entrando a favor de ¿qué? De la tendencia. Momentum por debajo de la línea 0, RSI por debajo, el cruce de líneas, parabólica está por encima, rompió este soporte, rompió el siguiente. Así que estoy operando a favor de la tendencia. He entrado en el punto que he hecho la ruptura, en esta resistencia que queda como anterior, o sea, este soporte se ha convertido en resistencia, he entrado en ese punto. Y veamos cuánto tiempo le queda a la operativa, 24 segundos. Me parece muy complicado, pero creerme que es muy sencillo. Aunque te centraras únicamente que en los puntos de soporte y resistencia, marcándolos de esta manera, créeme que tendrás unos resultados asombrosos. Simplemente tienes que tener paciencia, que es la base para hacer tu entrada, ¿de acuerdo? Bien, primera entrada ganadora. Veamos otra oportunidad del mercado. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena por apoyar mi contenido y también estar en mi canal. Tenemos un canal de señales en Telegram donde enviamos señales gratuitas de lunes a viernes todos los días, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en horario UTC de Buenos Aires. Así que si no estás todavía en este canal, ¿a qué esperas? Te dejo el link, el enlace de la descripción del video. Los puntos de soporte y resistencia. ¿Qué hago? Voy nuevamente a 30 minutos. Aquí ya tengo unas líneas añadidas, así que puedo aprovecharlas y simplemente moverlas. Punto mínimo, punto máximo de la vela que corre, punto máximo y punto mínimo casi no se ve porque está casi que en doji, ¿cierto? Y me voy a ir un momento a M5 porque está cerca de la zona de... Ya no me va a dar entrada, ya he perdido esa oportunidad en que justo fijaros cómo ha tocado la línea media blanca. Es tocarla y rechazar, ¿vale? Yo creo que va a intentar alcanzar este punto porque está abierto, tendencia alcista. Momentum por encima, RSI también. Y creo que va a buscar nuevamente esta zona. ¿De acuerdo? Se ha apoyado simplemente. Me he hecho un pequeño gap, quería aprovechar ese retroceso para aprovechar la ráfaga. Cada vez que retrocede hago una entrada. Pero creo que podría ganarse esta operación. Vamos a ver qué tiempo queda a las primeras entradas. Unos 26 segundos. Voy a aumentar. Está bastante pegadita, puede que alguna se pierda. Pero con el resto de entradas que he hecho en ráfaga, las que se pierdan se van a recuperar. Bueno, creo que finalmente vamos a ganarlas todas. ¿Por qué? Porque estoy operando también a favor de la tendencia, ¿de acuerdo? A favor de la tendencia y del cruce. 11. Pues creo que estas se van a perder quizás por muy poquito. Pérdida una. Creo que una sola se va a perder. Ok. Sí. Una sola pérdida. Comprobamos. Ganadora, ganadora 3. Esta perdedora 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Llevamos, ¿vale? Diferentes pares. En esta entrada, NZD, USD, de OTC, hicimos una entrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De las cuales una perdimos. Luego tenemos otra entrada anterior, dólar canadiense, 1, 2, 3 entradas, las 3 las ganamos. Una entrada anterior que estuve haciendo de euro dólar, pues tenemos más, ¿vale? Ok. Veamos con un simple análisis cómo podemos darle potencia a esta estrategia. Vale, vamos a hacer una tercera entrada para ir a los recordatorios finales. Estaremos haciendo más videos sobre esta estrategia. No lo haremos simplemente esta vez, sino lo haremos muchísimas veces más para que te quede bien clara la estrategia. Te recomiendo que te puedas centrar en una única estrategia. Puede ser esta. Sería fenomenal que fuera esta, porque aquí tienes muchos puntos importantes y bases del trading para que cualquier estrategia que hagas la pulas y tengas excelentes resultados. Trabaja con soportes y resistencia, con rechazo, cruce de medias. Esta configuración es bastante buena, créanme. Para esta tercera entrada también vamos a marcar aquí M30, los soportes y la resistencia. Unas 6 líneas más o menos. Punto máximo, punto mínimo. Punto máximo. Bueno, aquí terminó sin mecha, pero así en el punto mínimo. En esta roja anterior tenemos aquí un máximo y aquí otro mínimo. Con esas son suficientes, ¿vale? Ok. Me fijo en el punto que está el precio, si hay alguna mecha hacia este lado y veo que sí. Así que también podemos tomar esos aspectos en cuenta. De todas formas, de esta misma estrategia o videos estaremos haciendo más videos con más detalles para que cada vez lo afines mejor. Porque lo que no quiero es hacer un video de 1 hora, ¿vale? Con demasiados puntos a tomar en cuenta, sino que empecemos por una base y luego cada vez iremos afinando para que te quede súper clara la estrategia. Ahora sí, vamos a M5 y veamos qué está haciendo el precio. En cuanto toque la media móvil, que es allí, bueno, un poco más abajo. Ahí voy a hacer una entrada. Me he hecho un pequeño gap. Qué pena, pero bueno. Estamos operando a favor de la tendencia. Si se regresa, pues empezaré a hacer ráfagas. Pero pues si agrandamos la imagen lo más posible, vemos como la punta de mecha está justo en la media móvil. ¿Vale? Ahí la va a romper, pero continúo haciendo entradas. Porque los puntos del parabólica están por debajo, la tendencia es alcista, el momentum está por encima, igual que el RSI. Puede que quiera buscar también este soporte, pero creo que en ese punto se va a detener y nos dará margen para ganar esta operación. Porque aquí hay otra línea de resistencia. Y quedan 10 segundos para la primera entrada, 9 y 24 para las siguientes entradas. Pero se va a ganar. Estamos entrando ¿qué? A favor de la tendencia. Todas las entradas al alza. ¿Vale? 13 segundos, 12. Y con esta operación terminamos la sesión de hoy. No olvides mirar con detenimiento los recordatorios importantes. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.